Y si el recuerdo más tierno que guardaste en tu sala durante décadas, la foto de la salida del hospital, en realidad demostrara justo lo contrario de lo que siempre te contaron? Imagine por un momento abrir un marco dorado y descubrir que, en aquella imagen de 1987, el bebé aparece con una pulsera rosa, aunque en todos los papeles oficiales figure como varón. Así comienza esta historia. Una abuela mexicana de 79 años, con voz quebrada por los años de silencio, decide sentar a sus nietos alrededor de la mesa y revelar lo que cayó durante más de 3 décadas. Sobre el mantel de flores, coloca 3 objetos que nadie quiso mirar con detalle en la foto con la pulsera equivocada. Una tarjeta de huellas con tipo sanguíneo distinto al anotado en la cartilla de vacunación y un recibo amarillento de donativo a una casa cuna sin folio del DIF, guardado en el interior de una Biblia familiar. En el aire se congela. Lo que parecía un recuerdo inocente se convierte en la primera prueba de un secreto que amenaza con desmoronar la historia de toda una familia. La abuela respira hondo y les dice que durante años repitió Dios sabe por qué cada vez que alguien le preguntaba por esas rarezas, y que la familia, resignada, aprendió a no indagar. Pero la calma se rompió hace apenas unos meses, cuando su nieta, armando el árbol genealógico, encontró en un archivo digital el inventario de insumos de aquel hospital. Allí aparecía una anotación inquietante: el lote de pulseras azules, destinadas a varones, se había agotado la noche anterior. Sin embargo, en otra foto de familia tomada ese mismo día, otra madre presume orgullosa la salida de su hijo con pulsera azul, en la misma hora y con la misma enfermera que aparece en la foto de la abuela. ¿Coincidencia? Imposible. El silencio se vuelve insoportable. ¿Y usted? ¿Qué escucha? ¿Qué haría si la prueba de que algo no encaja estuviera colgada en su sala desde hace 40 años? Doña Elena, así se llama la abuela de 79 años, es una mujer de manos arrugadas y voz suave que toda la vida cuidó de los suyos en un barrio popular de la Ciudad de México. Sus nietos crecieron viéndola como el pilar de la familia, la que preparaba café con canela en las tardes frías y sacaba fotos en sepia de cajitas guardadas con celo. Ese día, sin embargo, sus manos tiemblan no por la edad, sino por el peso de lo que va a confesar. Frente a ella están sus nietos, con la curiosidad de quienes sospechan que algo no cuadra en la historia familiar. El hijo, Mayo R., aquel que siempre creyó ser el protagonista de esa foto con la pulsera rosa, se sienta en silencio, con el ceño fruncido y los puños apretados sobre la mesa. En la otra punta de la sala, con los brazos cruzados y gesto severo, está Ernesto, el hermano menor de doña Elena y tío de los nietos. Él es el escéptico, el que siempre corta las conversaciones incómodas con un ya déjense de inventos. Desde que escuchó a la nieta hablar de documentos, inventarios y pulseras, ha repetido que todo son errores administrativos, que en los años 80 esas confusiones eran comunes. Su incredulidad lo convierte en el antagonista natural. Anne se resiste a aceptar que la familia que lo crió pueda estar marcada por un secreto tan grave. Doña Elena lo mira con tristeza, sabiendo que su negación no nace del desinterés, sino del miedo a que la verdad destroce la aparente tranquilidad que construyeron durante décadas. ¿Y usted, al verlos en esa sala, de qué lado estarían del silencio que protege o de la verdad que duele? La nieta que destapó todo se llama Laura. Tiene apenas 26 años y un carácter tenaz heredado de la misma abuela. Fue ella quien, al intentar armar un árbol genealógico para un proyecto universitario, notó que los registros familiares tenían huecos imposibles de justificar. Con paciencia, buscó archivos digitalizados, cotejó actas en línea y hasta solicitó por transparencia inventarios hospitalarios de 1987. El hallazgo de que el lote de pulseras azules se había agotado la noche anterior a la foto fue el golpe definitivo. Ese detalle, insignificante para cualquiera, se convirtió en el hilo de una madeja enorme. Laura ahora se sienta con sus carpetas de colores bajo el brazo, decidida a mostrarle a todos que la historia de su padre no es la que siempre creyeron. El hijo Mayo R., llamado Julián,
Observa a su hija con un torbellino de emociones. Recuerda que de niño, su madre le contaba que esa foto de la salida del hospital era su primer recuerdo en familia. Y ahora siente que cada palabra se desmorona. Mira con desconfianza el recibo amarillento del donativo al DIF y la tarjeta de huellas con el tipo sanguíneo equivocado. Por primera vez se atreve a pensar que tal vez no es quien dice ser, que tal vez alguien cambió su destino antes incluso de que pudiera pronunciar su nombre. La abuela lo mira con compasión, consciente de que lo que está por revelar podría romperlo por dentro, pero también podría liberarlo del silencio que cargó sobre sus hombros por más de 30 años. ¿Y usted sería capaz de enfrentar la posibilidad de que su identidad entera se sostenga en una pulsera del color equivocado? Laura abre su carpeta y coloca sobre la mesa copias ampliadas de los 3 objetos clave, en la foto con la pulsera rosa, la tarjeta de huellas y el recibo de donativo. Los documentos, bajo la luz amarillenta del foco colgante, parecen pesar toneladas. Doña Elena acaricia con sus dedos temblorosos el borde de la foto y recuerda con precisión el pasillo del hospital en 1987, el olor a desinfectante y la enfermera que, con prisa, le entregó al bebé envuelto en una manta blanca. Me dijeron que firmara y me fuera a descansar, confiesa, como si al pronunciar esas palabras liberara un nudo que llevaba años en el pecho. Los nietos escuchan con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar cómo un simple recuerdo familiar se transforma en un indicio de algo mucho más oscuro. Ernesto, desde su silla, golpea la mesa con la palma abierta. Eso no prueba nada. En esos tiempos se acababan los insumos a cada rato. Las enfermeras improvisaban. Esa pulsera rosa no significa un intercambio, afirma con dureza, intentando aferrarse a la idea de un error inocente. Pero Laura no se intimida. Muestra un documento del inventario donde se especifica que, aunque las pulseras azules estaban agotadas, sí había repuesto disponible en el almacén. No fue escasez, tío. Fue decisión de alguien. Responde con calma, aunque sus manos tiemblan al sostenerla. Copia en el hijo Mayo R. Julián. Siente un escalofrío a la versión de su vida que parecía sólida. Empieza a resquebrajarse. Usted, frente a la negativa obstinada de un familiar, ¿confiaría en la voz que pide silencio o en las pruebas que gritan lo contrario? Doña Elena se atreve entonces a mostrar algo que nunca había compartido, a la tarjeta original de huellas plantares, guardada por décadas dentro de una caja de galletas en su closet. El cartoncito, amarillento por el tiempo, tiene un sello que indica Grupo Sanguíneo. Julián se levanta de golpe, va por su cartilla de vacunación guardada en un cajón, y la coloca al lado. Allí, con letra clara, se lía más. La contradicción es evidente y brutal. El hijo se lleva las manos a la cabeza, incapaz de creer que un error tan grande haya pasado desapercibido durante toda su vida. La abuela explica entre lágrimas que en su momento preguntó, pero una trabajadora social le dijo que esos detalles no tenían importancia y que lo mejor era no indagar demasiado. El ambiente en la sala se vuelve sofocante. Los nietos más jóvenes miran de un lado a otro buscando respuestas, mientras Laura aprovecha para señalar que estas inconsistencias no son casuales. Hay un patrón, afirma mostrando otras copias que obtuvo del archivo en actas duplicadas. Nombres escritos con máquina de escribir encima de tachaduras, sellos que no coinciden en fecha ni en tipografía. Ernesto vuelve a intervenir, alzando la voz. Son papeles viejos, manchados y borrosos. No pueden construir una tragedia de familia solo con eso. Pero incluso él siente que sus palabras suenan vacías. Doña Elena lo mira con tristeza y responde con un susurro. Lo callé porque tenía miedo. Pero el miedo no borró las pruebas. ¿Y usted seguiría confiando en la comodidad de la costumbre o en la incomodidad de la verdad? Laura coloca sobre la mesa el tercer objeto en un recibo de donativo al DIF, sin folio, arrugado y con manchas de humedad. Explica que lo encontró, escondido entre las páginas de una Biblia antigua, justo en el salmo que la abuela solía leer en las noches de insomnio. Julián toma el papel con manos temblorosas
y lo observa en silencio. El encabezado luce oficial, pero la ausencia de número lo convierte en un documento irregular. Doña Elena baja la mirada y admite que nunca entendió bien de qué se trataba. Me dijeron que era un trámite para asegurar vacunas y leche en polvo. Yo solo obedecí. La sala entera queda muda, porque todos entienden que ese recibo, más que un apoyo, pudo haber sido el rastro de un intercambio encubierto. El silencio es interrumpido por Ernesto, quien insiste con un tono casi suplicante: seguramente eran cosas normales de la época, papeleos confusos, no busquen fantasmas donde no los hay. Pero Laura no se detiene, muestra un extracto de bitácoras de neonatología obtenido vía transparencia. En él se lee claramente que en la noche de la guardia de Julián hubo un corte de luz, y que durante ese lapso el registro de cunas presenta inconsistencias en la cuna. 12 figura ocupada y vacía al mismo tiempo. La coincidencia golpea a todos como un martillazo. Doña Elena aprieta su pañuelo y susurra: en esa noche yo también sentí que algo no estaba bien, pero callé porque no sabía cómo preguntar. ¿Y usted, en ese momento, habría tenido la valentía de exigir explicaciones o habría guardado silencio para proteger a su familia? Doña Elena, con la voz entrecortada, decide relatar lo que vivió aquella madrugada de 1987. Cuenta que, tras el parto, una enfermera le aseguró que debía esperar porque había problemas con las cunas. Recuerda el pasillo en penumbras, el olor a cloro mezclado con sudor, y cómo le entregaron al bebé envuelto en una manta blanca sin permitirle verificar la pulsera ni las huellas. Me dijeron que firmara y que confiara. Yo firmé, admite con lágrimas en los ojos. Los nietos la escuchan con el corazón en un puño. Entienden que no se trata de negligencia de una madre, sino de un sistema que la colocó contra la pared. Julián siente que el suelo se abre bajo sus pies. Su vida entera parece estar sostenida por una firma arrancada en medio de la confusión. Laura aprovecha la confesión y extiende sobre la mesa otra prueba, en un listado del inventario de pulseras de ese mismo día. Allí consta que el lote de color azul se agotó antes de la madrugada, pero también aparece una anotación manual en lápiz en reposiciones entregadas al turno nocturno. El detalle es inquietante, porque contradice la foto donde Julián aparece con pulsera rosa. Ernesto intenta desviar el tema, asegurando que esas listas eran un desorden, pero el rostro desencajado de Julián lo desarma. El hijo mayor se levanta, toma la foto ampliada y la coloca junto al inventario, comparando con el dedo los horarios y las firmas. Aquí está la prueba de que alguien decidió qué pulsera me ponían, dice con un hilo de voz. ¿Y usted, al verlo así, sería capaz de seguir llamándolo casualidad o aceptaría que la verdad estaba siempre frente a los ojos? La tensión en la sala crece cuando Laura saca una copia del libro parroquial del barrio, obtenido tras semanas de insistencia. Con el dedo señala un detalle escalofriante: el mismo sacerdote firmó 2 partidas de bautizo con hora idéntica, y en ambas aparece el mismo padrino. Los nietos se miran atónitos, incapaces de comprender cómo un error tan grande pudo pasar inadvertido por tantos años. Julián siente que el aire le falta. La ceremonia que siempre creyó exclusiva ahora aparece duplicada, como si su propia fe estuviera tachada en un registro antiguo. Doña Elena se aprieta las manos contra el pecho, recordando lo extraña que fue aquella misa tan rápida, a puerta cerrada, sin explicación clara de por qué la familia tuvo que esperar tanto en la sacristía. Ernesto se pone de pie, rojo de furia, y grita que todo esto es un montaje de coincidencias, que ninguna familia merece ser destruida por interpretaciones de papeles. Viejo Sampero, Laura lo enfrenta con serenidad. No son interpretaciones, tío, son patrones que se repiten en pulseras duplicadas, tipos de sangre distintos, recibos sin folio, bautizos gemelos. El eco de sus palabras deja helados a todos. Julián se derrumba en la silla, mirando al vacío, como si de pronto comprendiera que su nombre, su fe y hasta sus recuerdos de infancia están atravesados por un engaño que comenzó antes de que pudiera hablar. Doña Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se atreve a susurrar: no era imaginación mía, alguien decidió cambiar destinos. ¿Y usted
¿Cómo reaccionaría si la misma iglesia que bendijo su cuna también certificó una mentira? Laura, sin perder la calma, abre una carpeta azul más gruesa que el resto. Dentro guarda un inventario de insumos de 1987. El mismo año en que nació Julián. Al pasarlo por la mesa, los nietos leen con asombro pulseras neonatales, lote azul, agotado en turno nocturno. La anotación está fechada apenas unas horas antes del nacimiento, y justo debajo aparece otra línea en pulseras lote rosa. Disponible, el silencio se corta como un cuchillo. La foto de Julián saliendo del hospital con pulsera rosa, que hasta ese momento parecía una simple curiosidad, se convierte en prueba irrefutable. Julián toma el papel con manos temblorosas, lo acerca a la lámpara y siente que el estómago se le revuelve. No hay escapatoria. El color que marcaba su identidad desde el inicio jamás le correspondió. Doña Elena recuerda entonces la enfermera que le entregó al bebé, una mujer nerviosa, que evitaba el contacto visual, y repitió varias veces en todo: «Está bien, señora, firme aquí». Durante décadas creyó que era un gesto de rutina, pero ahora cada palabra suena como parte de una puesta en escena. Ernesto intenta interrumpir, asegurando que esos inventarios podían estar mal escritos, que cualquiera podía equivocarse con un sello o con un color. Sin embargo, Laura le responde con firmeza: «Ah, no es un error aislado, tío. Son demasiadas piezas que encajan en sangre distinta. Recibos sin folio, bautizos duplicados, inventarios que confirman lo que muestra la foto». Julián siente que su mundo se derrumba, y con la voz rota, preguntan entonces: «¿Quién soy realmente?». Usted, que escucha, tendría fuerzas para cuestionar hasta el color de la pulsera con la que inició su vida. En medio del silencio cargado, doña Elena toma aire y decide sacar la última pieza que había jurado nunca mostrar. De una bolsa de tela, saca una pequeña Biblia de tapas gastadas. Entre sus páginas, cuidadosamente doblado, aparece un recibo amarillento con letras borrosas en donativo: Casa Cuna. No hay folio, ni nombre completo, solo una firma ilegible, y la fecha de 1987. Laura lo coloca junto a la foto y al inventario de pulseras. La escena: sobre la mesa aparece un altar de verdades incómodas en cada documento, una pieza del rompecabezas que había permanecido oculto por décadas. Ernesto, nervioso, se pasa la mano por la frente y dice, en voz alta: «Eso no significa nada. Cualquiera podía dar dinero en esos tiempos». Pero nadie le responde. Los ojos de todos se clavan en Julián, que observa el recibo como si pesara tonelada. El nieto menor, con inocencia y miedo, pregunta si acaso Julián pertenece a otra familia. Nadie sabe qué contestar. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, confiesa que en aquellos años la presión era insoportable. Recuerda que el administrativo del hospital le advirtió que era mejor así y que firmara sin hacer preguntas. «Yo solo quería tenerlos en casa sanos, y creí que Dios se encargaría del resto», dice entre sollozos. Laura le acaricia la mano, pero también insiste en que ya no se puede ocultar más a la mezcla de culpa, dolor y necesidad de justicia. Convierte esa sala en un tribunal improvisado. Usted, frente a una abuela que rompe el silencio con pruebas en la mesa, ¿la juzgaría por callar o la abrazaría por al fin hablar? El ambiente se vuelve insoportable. Julián, con la frente perlada de sudor, se levanta de la mesa y camina hacia la ventana. Afuera, los niños juegan con un balón en la banqueta, ajenos a la tormenta que sacude a su familia. Él aprieta los puños, siente que el suelo se desmorona bajo sus pies y murmura casi para sí: «Ansí mi sangre no coincide, si la pulsera no era mía». Entonces, ¿quién soy? La pregunta queda suspendida en el aire, atravesando los corazones de todos los presentes. Laura lo observa con compasión, sabiendo que cada descubrimiento es como un golpe invisible. Ernesto, aún en su papel de escéptico, intenta devolver calma, diciendo que los lazos no se miden en papeles, sino en recuerdos, pero hasta su voz suena insegura. Doña Elena se levanta también, apoyándose en el respaldo de su silla, y con pasos lentos se acerca a su hijo. Coloca una mano temblorosa en su hombro y le dice: «Con ternura, seas quien seas, siempre fuiste mi hijo.
Nadie me lo podrá quitar. Sus palabras alivian, pero no borran la herida abierta. Laura aprovecha el momento para desplegar la copia de la cartilla de vacunación y señala con un dedo firme la discrepancia en tipo sanguíneo, a más anotado ahí, mientras la tarjeta de huellas dice: «Oh, el contraste es tan evidente que nadie puede negarlo». Julián, con lágrimas contenidas, se da la vuelta y mira a todos. «Entonces, no es solo una sospecha. Es la verdad», declara con voz quebrada. «Usted, que escucha, sería capaz de enfrentar esa certeza sin sentir que su vida entera se parte en dos». Laura, consciente de que la tensión podía quebrar a todos en cualquier momento, coloca sobre la mesa una carpeta con copias solicitadas al archivo clínico vía transparencia. Entre las hojas, subrayada en tinta roja, aparece una anotación inquietante: Ancuna 12, ocupado, repetida 2 veces, con nombres distintos mecanografiados en la misma fecha. El documento está sellado y fechado en 1987. Imposible de ignorar. Doña Elena se lleva las manos al rostro, al recordar que siempre creyó que Julián había estado en la cuna 21, porque era la que alcanzó a ver en un pasillo durante un apagón de luz. Ese recuerdo ahora cobra un sentido siniestro. Tal vez aquel apagón fue la oportunidad para cambiar pulseras, cunas y destino. Ernesto sacude la cabeza, insiste en que son solo papeles viejos con errores de máquina, pero su voz ya no tiene la misma seguridad de antes. El silencio se hace tan espeso que se oye el tic-tac del reloj colgado en la pared, marcando cada segundo como un martillo sobre el pecho de los presentes. Julián toma la hoja con las 2 entradas de cuna 12 y la observa detenidamente. La tinta está deslavada, pero las letras aún conservan suficiente fuerza para gritar la contradicción. Aquí está. 2 bebés en la misma cuna, el mismo día, con el mismo sello, murmura incrédulo. Doña Elena, con la voz entrecortada, confiesa que siempre temió que aquel apagón de la sala de neonatos escondiera algo más. Yo lo sentí, pero callé, porque nadie me iba a creer. Admite con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿En usted, que escucha? ¿Qué habría hecho en su lugar en Calar? ¿Para proteger o gritar? ¿Para desafiar un sistema entero? El peso de las pruebas va arrinconando las dudas. Laura, meticulosa, coloca junto al resto de documentos una fotocopia ampliada del libro parroquial. Allí, con tinta azul deslavada, aparece un registro que nadie esperaba: 2 bautizos anotados a la misma hora, en la misma parroquia, con el mismo padrino. El nombre de Julián figura en la segunda entrada, pero en la primera hay otro bebé, con un apellido distinto. La coincidencia es tan absurda que hasta Ernesto queda mudo. Doña Elena, al verlo, recuerda claramente que aquella ceremonia fue extraña. El sacerdote los apuró. La iglesia estaba medio vacía y la misa terminó en menos de 15 minutos. En ese momento no preguntó nada, pero ahora comprende que ese apresuramiento escondía una doble inscripción. El documento se convierte en un golpe seco para todos. Julián lo sostiene entre sus manos y su mirada se pierde. En las líneas borrosas entonces: ¿hubo 2 niños ese día? ¿2 bautizos en el mismo altar?, pregunta con voz débil. Doña Elena asiente lentamente, con lágrimas en los ojos, y confiesa que por años trató de convencerse de que solo era una confusión del sacerdote. Laura, sin titubeos, asegura que ya no se trata de coincidencias, sino de un patrón repetido. El ambiente se llena de un silencio reverencial, como si todos estuvieran frente a un altar de verdades incómodas. Usted, que escucha, imagina lo que significa descubrir que hasta la fe fue usada para sellar un intercambio de vidas. El ambiente se torna más denso cuando Laura saca la última pieza de esa caja de recuerdos, en una hoja arrancada de la libreta de una trabajadora social jubilada. En letras apretadas, escritas a mano con bolígrafo azul, se lee en turno noche: duplicación de tarjetas por falta de insumos. La frase, breve y aparentemente inocente, se convierte en el eco de todo lo que la familia
Ya sospechaba Doña Elena reconoce esa letra porque la vio décadas atrás en informes que llegaban a la clínica. Su corazón late con fuerza al entender que no fue un error aislado ni una casualidad, sino una práctica encubierta. Ernesto se lleva las manos al cabello y suspira, como si todo lo que defendió durante años se desmoronara frente a sus ojos. Julián, con la hoja entre sus dedos, siente que el mundo se derrumba bajo sus pies. Las piezas encajan demasiado bien a la pulsera rosa, el tipo sanguíneo distinto, el recibo sin folio, la cuna duplicada, el bautizo doble y ahora la confirmación de una práctica administrativa. Entonces, no fue un accidente. Alguien decidió, dice en voz baja, con un temblor que hiela a todos. Doña Elena llora en silencio, comprendiendo que su silencio de tantos años solo prolongó la herida. Laura se acerca a Julián y lo abraza, asegurándole que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Usted, que escucha, ¿sería capaz de sostener en sus manos una hoja amarillenta que confirma que su destino fue escrito en un turno de madrugada? El silencio en la sala parece eterno. Nadie se atreve a moverse, hasta que Julián coloca cuidadosamente todos los documentos sobre la mesa, alineándolos como si fueran piezas de un expediente judicial. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, recorren cada detalle en la foto con la pulsera equivocada, la tarjeta de huellas, la cartilla de vacunación, el recibo sin folio, la nota parroquial y la libreta de la trabajadora social. Aquí está toda mi vida resumida en pruebas que dicen que no soy quien creí ser, murmura con un hilo de voz. Doña Elena se sienta a su lado, acariciándole la espalda, consciente de que lo que empezó como una conversación familiar se ha convertido en un juicio al pasado. Laura, con firmeza y sin vacilar, plantea el siguiente paso: acudir al registro civil para solicitar la revisión del acta y cotejarla con los libros originales. Ernesto protesta débilmente, diciendo que abrir esos archivos solo traerá más dolor y vergüenza, pero incluso él sabe que la verdad ya no puede enterrarse. Julián levanta la mirada, respira hondo y afirma: quiero saberlo todo, aunque duela. No me importa si tengo que leer mi nombre tachado o reescrito. Necesito saber quién soy. Doña Elena, entre lágrimas, asiente, como si al fin pudiera compartir la carga que llevó en silencio durante más de 30 años. ¿Usted, en esa mesa, se uniría a la búsqueda o preferiría cerrar la carpeta para no enfrentar la tormenta? La decisión está tomada. A la mañana siguiente, la familia se reúne temprano, cada uno con un semblante serio y una mezcla de miedo y determinación. Doña Elena se coloca su rebozo favorito, como si con ese gesto buscara dignidad para enfrentar el día. Laura guarda en una carpeta los documentos más importantes, mientras Julián aprieta con fuerza el sobre que contiene la copia de su acta de nacimiento. Ernesto los acompaña en silencio, resignado, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, todavía luchando contra la idea de que el pasado puede reescribirse con pruebas tan contundentes. El trayecto al registro civil parece interminable. En el ruido de la ciudad contrasta con el silencio dentro del automóvil, donde cada uno repasa en su mente lo que está a punto de suceder. Al llegar, lo recibe un funcionario de lentes gruesos y tono burocrático, que les advierte que esos libros ya casi no se consultan. Laura, preparada para la resistencia, muestra la solicitud oficial sellada con el derecho de acceso. Tras unos minutos de tensión, el hombre los conduce a una sala de consulta donde depositan un tomo enorme sobre una mesa metálica. El crujido del lomo al abrirse hace que todos contengan la respiración. Julián se inclina hacia adelante y busca con desesperación la página indicada. Cuando la encuentran, la tinta borrosa y las enmendaduras confirman lo que temían. Su nombre aparece escrito encima de otro, con un sello que lo valida como definitivo. Definitivo. Doña Elena se lleva la mano a la boca y murmura: ahí está. Lo que siempre intuí. Usted, que escucha, ¿tendría el valor de leer una tachadura que cambia el sentido entero de su vida? El funcionario, incómodo, intenta minimizar lo hallado en son errores comunes de la época, no tienen validez legal. Pero Laura,
no lo deja escapar. Saca su teléfono y comienza a fotografiar cada página, cada sello, cada tachadura. Julián, con la mirada fija en esas letras superpuestas, siente como si cada golpe de la tecla de aquella vieja máquina de escribir hubiera marcado su destino sin pedirle permiso. Ernesto, parado en un rincón, ya no protesta. Su silencio es la aceptación muda de que el peso de la evidencia es demasiado grande. Doña Elena se seca las lágrimas con un pañuelo arrugado, comprendiendo que su silencio durante tantos años fue inútil frente a la fuerza de los documentos. Cuando el funcionario les entrega la constancia de revisión para que la firmen, Julián duda unos segundos antes de estampar su rúbrica. Observa cómo la pluma tiembla en su mano, consciente de que está firmando no solo un papel, sino un reconocimiento de que su identidad fue alterada desde el inicio. Aquí empieza mi verdad, susurra mientras coloca su nombre. Doña Elena se inclina y también firma, con un trazo fuerte, como si quisiera compensar décadas de miedo con un solo gesto. La familia abandona la oficina en silencio, cargando las copias certificadas bajo el brazo, con la certeza de que nada volverá a ser igual. Usted, al ver esa firma temblorosa junto a una tachadura del pasado, ¿sentiría alivio o más incertidumbre? De regreso a casa, el sol de mediodía ilumina las calles como si nada hubiera ocurrido, pero dentro del automóvil la atmósfera es espesa, cargada de pensamientos que nadie se atreve a pronunciar. Julián sostiene la carpeta contra su pecho, como si contuviera no solo papeles, sino la llave de su verdadera historia. Doña Elena mira por la ventana con los ojos húmedos, recordando cada mudanza en la que guardó aquella foto y aquel recibo dentro de una caja, convencida de que callar era proteger. Laura, con el teléfono aún en la mano, revisa una y otra vez las fotografías de los libros parroquiales y de las páginas enmendadas, asegurándose de que las pruebas queden registradas. Ernesto, en silencio, mastica su orgullo mientras acepta que ya no puede esconderse detrás de su escepticismo. Al llegar, la familia coloca nuevamente todos los documentos sobre la mesa de la sala. El olor a café con canela se mezcla con el murmullo distante de la calle, recordándoles que la vida sigue a pesar de la tormenta. Julián acaricia la hoja donde su nombre aparece tachado y reescrito, y pronuncia con voz firme: sí. Alguien decidió cambiar mi destino, ahora yo decido recuperar mi verdad. Doña Elena lo mira con ternura y orgullo, sabiendo que la confesión que tanto temió dio paso a una búsqueda de justicia. Laura propone el siguiente paso: solicitar una pericia genética que confirme sin margen de error lo que los documentos ya gritan. El silencio que sigue no es de miedo, sino de determinación. Usted, que escucha, ¿se uniría a esa búsqueda aunque significara reescribir la historia entera de su familia? Esa misma noche, la sala de la casa vuelve a convertirse en escenario de confesiones. Doña Elena, sentada en su sillón con un rebozo sobre los hombros, decide narrar lo que nunca se había atrevido. Cuenta cómo en aquella guardia de 1987, una enfermera suplente la hizo firmar papeles apresurados, mientras le repetía que todo estaba en orden. Explica que nunca entendió por qué la cuna que recordaba era la 21 y los documentos decían la 12, ni por qué la pulsera era rosa cuando todos hablaban de un varón. Me quedé callada, porque no tenía a quién acudir, y porque temía que si levantaba la voz me lo arrebataran. Confiesa con lágrimas resbalando por su rostro. Laura la escucha con atención y Julián aprieta los dientes, sintiendo rabia, pero también compasión al imaginar a su madre enfrentando sola esa situación. Ernesto rompe el silencio con un suspiro profundo. Admite que tal vez su resistencia no era contra las pruebas, sino contra el miedo a perder la idea de familia que lo había acompañado toda la vida. No quiero que nos desintegremos, dice en voz baja. Julián lo mira fijamente y responde: no nos vamos a desintegrar, vamos a reconstruirnos con la verdad. Doña Elena toma las manos de sus hijos, y en ese gesto sencillo queda claro que lo que antes parecía un secreto destinado a dividirlos, ahora es también una oportunidad para unirse de otra manera. Usted, que escucha, ¿cree que la verdad siempre divide? ¿O que a veces puede ser la única base real para mantener a una familia unida? Laura, decidida a dar el siguiente paso,
propone realizar una prueba de ADN para despejar toda duda. Julián guarda silencio unos segundos, como si meditara el peso de esa decisión, y finalmente asiente con un movimiento firme de la cabeza. Prefiero enfrentar la verdad que vivir en la incertidumbre, dice, con voz quebrada. Doña Elena siente un nudo en el pecho, consciente de que ese examen podría confirmar lo que temió toda su vida, pero al mismo tiempo percibe que esa verdad será el único camino hacia la paz. Ernesto, aunque aún reacio, acepta en voz baja en sí, eso nos da respuestas, hagámoslo. En la mesa queda la carpeta con los documentos, y junto a ella un calendario donde marcan la fecha de la cita en el laboratorio. Los días previos a la prueba se sienten interminables. Cada comida familiar se llena de silencios incómodos, como si todos caminaran sobre un terreno frágil. Julián pasa horas revisando fotos antiguas, buscando en sus rasgos alguna pista que confirme o niegue su parentesco. Laura se concentra en organizar los documentos como si fueran pruebas de un expediente judicial, convencida de que cada detalle contará en el desenlace. Doña Elena, por las noches, reza en silencio frente a la misma Biblia, donde escondió el recibo, pidiendo fuerza para aceptar lo que venga. Y en ese ambiente de espera, surge la pregunta inevitable: ¿a usted, en su lugar, tendría el valor de someterse a una prueba que puede redefinir toda su identidad? El día de la prueba llega con una mezcla de nervios y esperanza. La familia se reúne temprano, y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que están cruzando un umbral sin retorno. En el laboratorio, el técnico explica con naturalidad el procedimiento. Bastará con un hisopo en la boca de Julián y otro en la de doña Elena para cotejar la relación biológica. El gesto sencillo contrasta con el peso histórico de lo que significa. Mientras el hisopo roza la mejilla de Julián, un silencio reverencial llena la sala, como si en ese instante se definiera no solo un parentesco, sino el destino de varias generaciones. De regreso en casa, guardan el comprobante de la muestra en una carpeta azul, junto a las actas, fotos y recibos. La espera de los resultados se vuelve un nuevo capítulo de tensión. En cada día parece alargarse más de lo habitual, y cada conversación termina girando alrededor del mismo tema. Doña Elena intenta mantener la rutina con el café con canela y los rosarios al anochecer, pero su mirada traiciona la angustia que siente. Julián, por su parte, experimenta una mezcla de ansiedad y calma. Sabe que la verdad puede doler, pero también liberarlo. ¿Y usted, qué escucha? ¿Cómo viviría esos días donde el futuro de su apellido depende de una hoja con porcentajes? Una semana después, el sobre con el logotipo del laboratorio llega por fin a la puerta de la casa. Nadie se atreve a abrirlo de inmediato. Permanece sobre la mesa como si fuera un objeto sagrado, rodeado de miradas expectantes y de respiraciones contenidas. Es doña Elena quien toma valor primero. Con manos temblorosas rompe el sello y entrega la hoja a su nieta para que la lea en voz alta. El resultado es contundente: 999% de compatibilidad biológica entre Julián y ella. El silencio posterior no es de incredulidad, sino de una emoción que paraliza. Lágrimas corren, pero no son solo de dolor, sino también de alivio por haber confirmado lo que el corazón ya sospechaba desde hacía décadas. El tío incrédulo se queda mudo, incapaz de articular palabra. Por primera vez, su resistencia se derrumba frente a la evidencia que no admite dudas. Entonces, si eras nuestro, susurra finalmente, con voz rota, como si al aceptar la verdad liberara también su propio miedo. Julián se levanta, toma la mano de doña Elena y la estrecha contra su pecho. «Gracias por no callar más», le dice, y esa frase resuena como el verdadero cierre de medio siglo de secretos. Usted, al presenciar esta escena, puede imaginar el peso que se desprende de una familia al reemplazar la duda por la certeza. Esa noche, la familia entera se sienta alrededor de la mesa donde tantas veces compartieron pan dulce y café, pero ahora sin el velo de la duda. Doña Elena, con lágrimas en los ojos y voz firme, pide perdón por haber callado tanto tiempo. Reconoce que creyó proteger a todos con el silencio, cuando en realidad solo prolongó la herida. Julián la abraza y le responde que no hay culpa,
que lo importante es que hoy se eligió la verdad. El tío, antes escéptico, también extiende su mano y promete que, a partir de ahora, caminarán juntos, sin negar lo que los documentos y la sangre ya confirmaron. El aire, cargado de tensión durante semanas, se transforma en un respiro colectivo. Un nuevo comienzo nace entre actas corregidas, fotografías guardadas y un resultado de laboratorio que selló para siempre la identidad de un hijo y el valor de una madre. Querido espectador, si llegó hasta aquí, has sido testigo de cómo una abuela de 79 años rompió un silencio de décadas para que su familia conociera la verdad. Esta historia nos recuerda que la memoria no puede enterrarse bajo sellos ni formularios, y que el amor se fortalece cuando se enfrenta con valor al pasado. Lo invitamos a suscribirse al canal, dejar un me gusta si esta historia lo conmovió y compartir este video con sus seres queridos. Porque cada relato como este es también una invitación a rescatar la memoria de nuestras propias familias. Active la campana de notificaciones para no perderse el próximo relato. Juntos seguiremos iluminando secretos guardados y transformándolos en aprendizaje y esperanza. Porque cuando una familia se atreve a decir la verdad, no solo recupera su pasado, también abre camino a un futuro más honesto y más humano.